Además de lugares de esparcimiento y socialización, las colonias civiles cubrían las necesidades cotidianas del legionario. Muchos comerciantes y artesanos tenían sus puestos en la calle principal del Vicus de Vindolanda. Mientras que la taberna era un lugar de encuentro con los camaradas, en la zona comercial podían hacer sus compras, productos de higiene, ungüentos, perfumes y sustancias medicinales, así como telas, utensilios y, por supuesto, productos de alimentación. Aquí tenemos una buena quijada, probablemente de oveja o de cabra. Esto es una órbita bastante grande. Es de caballo, no de vaca. Muy interesante. Se rompió, está aplastada. Y eso significa que el animal pasó por el matadero. ¿Qué más hay ahí? ¿Un omóplato? Genial. Una raqueta de ping-pong romana. Esto sí que es de vaca. Se ve la marca en el hueso donde pincharon para poder colgar la carne y ahumarla. Así que tenemos paleta de vaca ahumada con sesos de caballo. ¡Genial! Eso es. Una comida sabrosa. La gran cantidad de huesos encontrados en el fuerte de Vindolanda sugiere que los legionarios no solo comían pan y cereales. Los diferentes animales sacrificados nos recuerdan la importancia de la carne, proteínas para el ejército. Pero, ¿cuál era exactamente la dieta de los legionarios? ¿Cómo se almacenaban y cocinaban los alimentos en los campamentos? Las excavaciones de la guarnición de Lugdunum ofrecen mucha información sobre las costumbres gastronómicas del legionario romano. Este utensilio de cocina es interesante porque nos muestra que en este edificio se preparó comida en algún momento. Y si se confirma que en este edificio se alojaban los legionarios, sabremos más sobre un elemento de su vida cotidiana. Los legionarios se hacían su comida, y en cada uno de los contubernium, tiendas o carpas con literas para 6 u 8 legionarios, tenían instalado un fogón. Eso les permitía prepararse la comida y cocinaban todos juntos por la mañana o por la noche. El ojo diestro de los arqueólogos sabe hacer hablar al más mínimo fragmento de cerámica sacado del suelo lionés. Este pequeño plato se usaba para cocinar. Está sucio, tiene tierra y es difícil de identificar. Pero vemos que tiene el fondo plano y un pequeño pie arrancado. Es un plato que tenía una base y era común en la cocina. Se usaba para cocinar y se ponía sobre las brasas. Se aprecia que está ennegrecido, así que se usó. Dependiendo de la forma, el tamaño y el material utilizado, la cerámica y la alfarería se usaban para el transporte, el almacenamiento, la cocina o el servicio.
Los objetos más emblemáticos son sin duda las ánforas, que permitían el transporte de alimentos. Es interesante porque así conocemos las relaciones que mantenía el yacimiento con el resto del mundo romano y también qué productos consumían. Aquí, por ejemplo, acabo de lavar el asa de una ánfora de vino. Era vino del norte de España. El barro, el color y el aspecto me permiten saber que es de una ánfora binaria. Los miles de fragmentos, a menudo dispersos, ofrecen a los expertos en arqueometría un rompecabezas arqueológico gigantesco. Primero lavé ese fragmento y me pregunté qué era. No es de una olla. Podría ser de una jarra de un mango. Pero me pregunté si por casualidad no sería un hervidor que el alfarero hacía con un pequeño pico. De hecho, encontré 2 fragmentos más y confirmé que sí, era un hervidor. A esta parte de aquí se le añade un tercer fragmento. Los hervidores son interesantes porque demuestran que conocían las virtudes del agua hervida, sobre todo para el consumo. También indica que a veces usaban agua caliente para cortar el vino, por ejemplo. Eso lo sabemos gracias a los textos. Sabemos que estos objetos son hervidores por los depósitos de cal que contienen, ya que en esta región el agua es muy calcárea y por eso hay depósitos calizos en el interior de estos objetos. Al final de su campaña de excavación, Benjamin Clément y el equipo científico hacen balance de los descubrimientos. Los restos de comida y las cerámicas que han encontrado ofrecen información sobre la comida que preparaban. Los arqueólogos analizan minuciosamente todas las características de los utensilios de cocina. Tenemos un gran mortero, como si hubiera necesidad de mucha elaboración culinaria. Sí, como por ejemplo. Pues para hacer los embutidos, Entiendo. para machacar los diferentes tipos de vísceras y mezclarlas con hierbas o plantas aromáticas. Esta olla está bien conservada. ¿Qué podían cocinar en esta olla? Probablemente preparaban salsas. Lo más seguro es que cortaran la carne en trozos pequeños y la mezclaran con una salsa preparada en el mortero, Entiendo. compuesta por aceite, vino y hierbas. Claro, y lo colocaban todo sobre las brasas y cocinaban el plato de esa manera. Sí, sí, sí. Hay mucha información sobre el consumo de alimentos. Sí. Se aprecia claramente lo que se criaba en Lyon en esa época. Ternera, cordero, cerdo, que se comía mucho. Pero lo curioso es que hay bastantes restos de crías y es interesante porque muestra un consumo un tanto lujoso. Sí. Y otro dato curioso es que hay muchas marcas de corte del carnicero. Sí, sí. Aquí podemos ver las marcas del cuchillo que quedaron al cortar la carne. Aquí también se aprecia la sección, hecha con una macheta de carnicero, lo que demuestra que había técnicas de corte y preparación. Y también tenemos representación de aves, sobre todo de gallinas y pollos. Eso nos recuerda a la leyenda de las gallinas sagradas que llevaban los legionarios. Si la gallina se comía el grano antes de la batalla, era buena señal. Los dioses estaban con los legionarios. Si no comía bien, los legionarios volvían a su tienda y se negaban a luchar. Así que quizás sean los restos de esas gallinas sagradas, veneradas por los legionarios. Tenemos muchos mariscos y ostras. Es una cantidad impresionante. Les gustaba este tipo de alimentos y los encontramos en los campamentos en grandes cantidades. Y parece que también es algo característico de los legionarios de nuestro yacimiento.
La superficie porosa de la alfarería y la cerámica usadas para la cocina por los legionarios ofrece a los arqueólogos otro campo de investigación. Pueden quedar restos en sus paredes, incluso 2000 años después. Muy bien, este está casi completo. Parece un bote de conservas. Después de lavarlo habrá que ver si tiene inscripciones con el nombre del producto que contenía. De todas formas, lo analizaremos para tener más pistas del producto. Esto se hace para protegerlo de la contaminación, en concreto del plástico. El plástico contamina la cerámica y altera los análisis. En Vic-le-Comte, un pequeño pueblo del Macizo Central, Nicolas Garnier recibe muchas piezas de cerámica encontradas en las excavaciones. Su laboratorio de arqueología biomolecular se ha convertido en una referencia para el análisis de restos orgánicos atrapados en los antiguos utensilios. Me ha llegado un jarrón con sedimentos. Para poder sacar lo que hay en el fondo, en la pared interna, tengo que echar todo el sedimento en una hoja de papel de aluminio, por si requieren otros análisis, como los de polen o semillas. Los arqueólogos, para no contaminar la muestra y hacer el proceso correctamente, me dejan vaciar los vasos. Vaya. Hay cositas negras. Las voy a apartar por si son restos de plantas quemadas, para identificarlas. En la cerámica romana encontramos casi siempre brea de coníferas. De hecho, la brea se aplicaba en el interior de la cerámica para impermeabilizarla. También se usaba cera de abeja, o una mezcla de cera de abeja y azufre. Y ahora que sabemos cómo extraerlo y detectarlo, encontramos restos de vino. A veces me encuentro productos un tanto extraños. Sucede muy raramente, pero sí. He detectado cannabis mezclado con vino. Se administraba como bebida ritual o se ponía como ofrenda en las tumbas. Nicolas disuelve el polvo en un solvente para separar las moléculas a analizar y luego filtra la muestra para quedarse con un concentrado. Este concentrado líquido se inyecta en un espectrómetro de masas, un dispositivo que identifica la firma química de los elementos. Si hacemos zoom en los primeros picos, aparece, por ejemplo, este pico en el 15,91. Y podemos decir con seguridad que es ácido benzoico. El ácido benzoico se encuentra en muchas plantas aromáticas. Aquí tenemos un poco de fenol, probablemente de fruta. Y aquí un pico de ácido tartárico, muy intenso. Esa intensidad corresponde a las uvas. Este pequeño frasco probablemente contenía una bebida aromatizada a base de vino que consumían los legionarios. Alegraba sus descansos o acompañaba a las comidas.
Cuando no estaban en combate, muchas veces se les asignaban tareas difíciles. Así que la ingesta de alimentos era imprescindible. El soldado debía tener su ración para trabajar, y además la comida tenía una función social, para la cohesión grupal. Después de llenar el estómago, los legionarios volvían a la faena con las calorías necesarias para ser eficientes.